las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Descansad en el Señor, las pruebas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Descansad en el Señor, las penas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Es un gusto poderles saludar en esta noche y gozarnos con ustedes. Les invito a que de pie, por favor, elevemos a Dios una oración y le pidamos a Él de su bendición para esta reunión. Dios y Padre, en el nombre glorioso de Cristo, delante de ti en esta hora, en esta noche nos acercamos ante ti. Te damos gracias por el amor, por la misericordia, por la oportunidad, por el privilegio de podernos dirigir y estar en tu presencia. Gracias. Tómanos en tus manos, límpianos, lávanos en la preciosa sangre de Cristo y danos de tu gracia para poder estar delante de ti, alabarte y adorarte en esta noche. Bendice a tu iglesia, bendice a mi hermano, a mi hermana en cada hogar. Ayuda a cada uno, la necesidad tú la conoces, da lo que tú sabes necesita y extiende tu mano, fortalece la fe, la confianza y danos de tu amor incomparable. Toma el control, bendice a los músicos, bendice mi vida, bendice este equipo de proyección. Toma en tus manos a cada uno y da lo que tú sabes necesitamos. Sabemos nos oyes, nos bendices, nos diriges, nos respaldas y vas a hacer más de lo que no sabemos pedirte por Cristo. Gracias. Amén. Así como estamos, hermanos, vamos a cantar el coro 488, alaba a Dios. Dios no rechaza oración. Y así glorificamos el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Cristo está con nosotros. Aleluya. Dios no rechaza oración. La oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Simplemente alaba, está llorando, alaba, en la prueba alaba, está sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó.
comienza a cantar y alaba a Dios, 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 alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alabemos a Dios. Démosle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios y Padre, a
Cristo su Hijo y al Espíritu Santo que nos vino a consolar. Aleluya. Él vive en medio de la lucha, en medio de la prueba. Le alabamos, le bendecimos, le exaltamos, porque Él vive, Él reina y Él está con nosotros. Santo es tu nombre. Santo eres. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Dios, en medio de la lucha te alabamos, en la prueba, en medio del dolor te exaltamos, te bendecimos, porque tú eres digno y tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Por eso te bendecimos, por eso te exaltamos en esta noche. Te alabamos porque eres digno. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Al que está luchando, al que está sufriendo, al que está padeciendo ahí, está clamando, está pidiendo, está alabando, y tú estás moviendo tu mano, estás glorificando tu nombre que es sobre todo nombre. Toma en tus manos, ayúdanos en esta noche y llénanos de tu poder en el nombre de Jesús nuestro Redentor. Amén. Amén. Vale la pena adorar, alabar y exaltar a Cristo. Así como están en pie, hermanos, vamos a considerar la palabra de Dios en Santiago Apóstol, capítulo 5, el versículo 16. Santiago Apóstol 5, 16. Damos lectura unidos, Santiago 5, 16, y dice así: confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Dice esta parte última, dice: la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Oramos. Dios, delante de ti, agradecidos contigo por tu amor, por tu misericordia y tu verdad. Háblanos en esta noche. Toma mi vida, dirígela.
cada hermano, cada hermana, cada oyente del lugar ahí donde está. Tómalo. Dale la fe, la confianza, la ayuda, la dirección, el aliento, la palabra de vida que necesita su corazón. Usa mi vida para ser instrumento en tus manos y para honrarte solo a ti y darte gloria solo a ti. Toma el control, reprende todo lo que no es tuyo y danos de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar. Se dice de un lugar donde el evangelio es prohibido y los cristianos son perseguidos, encarcelados y algunos de ellos asesinados. Llegó aquellos enemigos del evangelio, porque en ese país se prohíbe la palabra de Dios, y llegaron y descubrieron un hogar donde se alababa a Cristo, y llegaron para tomar los presos. En eso se dice que un pequeño le dijo al capitán de esta autoridad que llegó para llevarse a esa familia prisioneros, le dijo: capitán, sí, llévenos, pero antes de que nos lleve, permítame orar a mi Dios. Aquel capitán dijo: pues sí, nada me quita. Y entonces le dijo al niño: pues ora a tu Dios, a Cristo. Y entonces el pequeño se puso entre la familia y esos soldados y se postró en oración y oró al Dios del Padre, a Dios el Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo. Y se dice que cuando ese niño dobló sus rodillas y empezó a orar al Padre en el nombre de Jesucristo, una columna de fuego se levantó en medio de la familia y de esos soldados, de esa autoridad. Después de que el niño terminó su oración, se levantó y entonces le dijo a aquel capitán: ya puede llevarnos, pero para gloria de Dios y para testimonio del poder de Jesucristo y del poder de la oración. Cuando el niño se dirigió a ese capitán y le dijo: puede llevarnos, el capitán estaba llorando, pues había reconocido y había visto que el Cristo que nosotros adoramos es un Cristo vivo. Y todo esto como resultado de la oración de un niño que hizo que ese fuego se levantase y estos hombres pudieran ver, y esto los llevara al conocimiento de la verdad. Aleluya. Podemos darnos cuenta de la oración, cuán importante es, y del poder que ésta tiene. Es de ahí que la palabra de Dios en esta noche nos habla sobre el poder de la oración. Y la palabra de Dios dice: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogar los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Esta última parte, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Es decir, la oración es poderosa. El poder de la oración. Vemos en esta carta escrita por Santiago, dirigida a la Iglesia Universal, precisamente nos habla sobre la oración de fe y nos habla que salvará al enfermo y el Señor le levantará, y si estuviera en pecados le serán perdonados. Habla precisamente de la confesión de las faltas los unos a los otros y de la importancia de orar los unos por los otros, algo que estamos haciendo. La distancia nos separa, pero la fe y el amor de Cristo nos unen en oración y estamos rogando los unos por los otros. La petición es para que sean sanos, y nuestra petición es que cada uno sea sano. Si está enfermo, sea sano. Si su enfermedad es espiritual, sea sano. El área que sea, que Cristo obre sanidad. Y entonces advierte aquí, dice: la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. En otras palabras, nos habla que la oración es poderosa. Y bien, esta carta de Santiago fue escrita por el mismo Santiago entre los años 50 y 60 de Cristo, más o menos, por el mismo Santiago o Jacobo, hermano del Señor. Esto nos menciona, el motivo que tiene para escribir esta carta es que las tribus de Israel estaban esparcidas por el mundo y los cristianos convertidos eran perseguidos y necesitaban consuelo. Y entonces precisamente
les hace ver o les habla entre ellos porque había errores personales y de iglesia y necesitaban esta corrección. También lo hace para demostrar que la fe que salva y se manifiesta como fruto son las buenas obras. Esa es la fe viva, la fe verdadera, aquella que manifiesta como frutos precisamente las buenas obras. Bien, dijimos el poder de la oración. ¿Qué es precisamente poder? Poder es tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Ese es el poder, la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. La oración es la libre expresión del alma. Es hablar con Dios, es una oración dirigida a Dios Padre en el nombre de Jesucristo. Es hablar con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente, el poder de la oración, cuando uno ora a Dios, cuando uno se dirige a Dios Padre en el nombre de Jesucristo, efectivamente esa oración activa, ¿verdad? Y hay determinada acción o cosa ante las necesidades. Por eso dijimos el poder de la oración. Nosotros como iglesia, como movimiento, me atrevo a pensar y a decirlo, y lo he dicho a más de una ocasión, que uno de los muchos ministerios que Dios nos ha dado como movimiento es el de la oración. Hace años, recuerdo, estando mis hijos en la escuela, una de las maestras cristiana me dice un día, platicando sobre la Biblia, la palabra de Dios, y me dice: pastor, ¿cómo está? Le digo: bien, gracias a Dios. Y salió la plática que teníamos una velada de oración, ¿verdad? Y me dice: ¿cómo es eso? Y le dije: bueno, empezamos a las 11 de la noche y terminamos a las 5 de la mañana nuestra oración. Dice: ay, qué bonito. Dice: yo estaba emocionada porque nosotros el jueves vamos a tener media hora de oración. Y ella me decía: pero ustedes siempre nos ganan. No es competencia con nadie. Pero ella se refería que ellos iban a empezar apenas a orar media hora los jueves para clamar a Dios. Y dice: pero ustedes llevan noches y días de oración. Y efectivamente, la oración es algo que Dios nos ha dado, es un arma. Y como movimiento, si algo tenemos, es la oración. Dios nos ha dado ese ministerio de oración. Y efectivamente, la oración es poderosa. Por eso dije el poder de la oración. Y la palabra de Dios, ya lo mencioné, dice: la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos y el Señor se mueve, y por eso dice puede, tiene poder, puede mucho. ¿Cuántos de nosotros hemos orado? ¿Cuántos de nosotros hemos suplicado, hemos pedido y Dios ha contestado? Hay cosas que parecen difíciles y complicadas y que no hay solución o que no hay respuesta, pero con orar, por clamar, por pedir a Dios, Él ha escuchado y ha contestado. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y aquí en la palabra de Dios, hermanos, en la Biblia, podemos ver precisamente sobre el poder de la oración. Y lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 40. Hechos de los Apóstoles 9:40 dice de la siguiente manera: entonces, echados fuera todos, Pedro puso de rodillas y oró, y vuelto al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y viendo a Pedro, incorporóse. La Biblia nos habla, hermanos, de la vida y el servicio de Dios de la iglesia en Hechos de los Apóstoles, la iglesia que nace. Y nos narra aquí, hermanos, sobre Pedro. Precisamente dice que, bueno, Pedro en el nombre de Jesucristo y los discípulos andaban predicando y en el nombre de Jesús obrando milagros y sanidades. Pero dicen que vinieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. Pero entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, es decir, una mujer que había creído, una mujer que se había convertido a Cristo, que era parte de la iglesia. Dice que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Pero aconteció que en aquellos días se enfermó, y no tan solo enfermó, si murió.
sino más bien que murió, a la cual después de lavada pusieron en una sala, es decir, ya habían preparado su cuerpo, porque ella ya había muerto. Pero como dice la Biblia que Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no te detengas en venir hacia nosotros. Ahí en la casa de esta mujer de Tabita, que declarado quiere decir Dorcas, pues ya había duelo, había dolor, porque esta mujer había enfermado. Dice que era una mujer llena de buenas obras, había muerto, ya habían preparado su cuerpo, ya estaba, dice ahí, en la sala. Y efectivamente, cuando se dan cuenta que los discípulos andaban cerca, mandaron a traer a Pedro, y entonces le dijeron: no te detengas o no tardes en venir en nosotros. Y entonces Pedro, levantándose, fue luego con ellos, y llegando que hubo, llegó a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Y entonces le dicen: mira, ya se murió, ella ha sido muy buena, nos ayudaba, nos enseñaba. Y bueno, cada uno argumentaba sus razones y su tristeza. Y entonces Pedro, al ver esta situación, dice la Biblia que sacó a todos de la sala y entonces se puso de rodillas y oró. ¿Qué hizo Pedro? Se puso de rodillas y oró. Dijimos el poder de la oración. Y entonces, después de que oró, platicó con Dios, se dirigió a Dios en oración, le dijo a Tabita, se dirigió al cuerpo de esa mujer y le dijo: levántate. Y entonces ella abrió los ojos y, viendo a Pedro, incorporóse. Damos la gloria a nuestro Dios, porque Él vive, porque Él reina, porque la oración es poderosa. Pedro oró, se dirigió a ese cuerpo, y esa mujer que estaba muerta se levantó, resucitó, porque Cristo vive. Démosle la gloria a Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos, cuando nosotros imploramos, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Pero también cuando el pueblo ora, cuando el pueblo clama, cuando el pueblo pide, el poder de la oración se activa y el nombre de Jesucristo es exaltado y el milagro sucede. Démosle la gloria a Cristo Jesús. Y entonces esa mujer que había muerto resucitó por la oración. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, hermanos. Entendamos qué importante es orar, orar, orar. Como ya lo dijimos, es dirigida a Dios Padre en el nombre de Jesucristo, pidiendo misericordia, y Dios tiene compasión de nosotros. Démosle la gloria al Señor. También la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 9, versículo 29, nos dice así: y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Nos habla la historia de un hombre que tenía un hijo con espíritu mudo. Y entonces, cuando el Señor andaba predicando la palabra del Señor, dice que le trajo a Jesús a este joven que estaba atormentado del demonio. Y entonces le dice: donde quiera que le toma, le despedaza y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y entonces le dice al Señor: pero yo se lo presenté a sus discípulos para que echasen fuera ese demonio y no pudieron. Entonces el Señor, dirigiéndose a los discípulos, les dice: oh generación infiel, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? Y entonces le dice: ¿hasta cuándo tengo que sufrir? Y entonces dice: tráiganme al muchacho que está atormentado por ese espíritu mudo. Y entonces se lo trajeron, y cuando le trajeron, dice que ese espíritu mudo le desgarraba y, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Y entonces Jesús le dice a ese padre: ¿cuánto tiempo ha que acontece esto? Y aquel padre, preocupado el dolor que había, le dice: desde niño muchas veces le echa en el fuego y muchas veces en el agua para matarle, pero si puedes ayudarnos, ten misericordia de nosotros, porque no tan solo sufría el muchacho, sufría el padre. Cuando uno de los nuestros se duele, también nosotros como familia sufrimos. Y qué terrible es tener a algún ser querido sufriendo, agobiado por el problema, por la enfermedad, por la opresión del enemigo. Por eso ese padre dice: si puedes ayudarnos,
ten misericordia de nosotros. Y entonces Jesús le dice a ese padre: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aquel padre dice: creo, pero es sincero, dice: ayude mi incredulidad. En otras palabras, creo, pero no lo suficiente, y quiero el milagro, quiero la liberación de mi hijo. Por eso le dice: ayuda mi incredulidad. Y entonces, como vio Jesús que la multitud se agolpaba, entonces reprendió al espíritu inmundo y le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Y entonces ese espíritu inmundo de mudo salió, dice la Biblia, y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Mas Jesús, tomándole el de la mano, enderezóle y se levantó. Démosle la gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Y entonces dice en la Biblia que entró Jesús en casa y sus discípulos le preguntaron aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Jesús mostró una vida de oración. Jesús mostró una vida de clamor, de ruego, de súplica, de intercesión. Él tiene el poder y tiene la autoridad para sanar, para libertar. Y recordemos que a esta tierra vino en la condición de hombre y nos dio ejemplo. Él oraba, él pedía, él clamaba. Por eso él tenía la autoridad. ¿Por qué? Porque él llevaba una vida de oración. Los discípulos, como sabemos, pues estaban en la escuela con su maestro, que es Jesucristo. Aún muchas cosas les faltaba. Sin duda alguna hacían oración, pero no oraban como Jesús. Recordemos cuando Jesús estaba para ser entregado y llamó a 2 de sus discípulos para que lo acompañasen, y entonces les dicen: quedaos aquí. Y él va a orar y regresa y los encuentra. ¿Cómo los encontró? Durmiendo en vez de orar. Y él les dice: no habéis podido velar conmigo una hora. Por eso ellos estaban en la escuela, estaban aprendiendo, aún no sabían orar del todo, o más bien no llevaban una vida de oración. Pero Jesús sí llevaba una vida de oración. Y cuando ellos le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y el Señor les dice: porque este género no puede salir sino con oración y ayuno. Y como Jesús ya llevaba una vida de oración, por eso reprendió al demonio y el demonio salió. Démosle la gloria a Cristo nuestro Salvador. El poder de la oración resucita muertos, liberta a los cautivos. Cuando el pueblo clama, cuando nosotros oramos, Dios tiene compasión. Bendito sea el nombre de Cristo. Recuerdo, hermanos, que estando pastoreando una iglesia en la Ciudad de México, a espalda de nosotros había una congregación sectaria. Y entonces por ahí en la colonia o en la ciudad había una familia que tenía un problema. Uno de sus familiares estaba endemoniado. El demonio lo tenía cautivado, lo tenía esclavo. Y entonces alguien les compartió la palabra y le dijeron: llévenlo a un templo, ahí oran por los endemoniados y son libres. Pero ellos no distinguían entre templos cristianos y sectarios. Y entonces atrás de nosotros, sobre la avenida principal, estaba un templo, dije, de una secta. Y entonces llegaron ellos a ese templo a la hora de la escuela dominical. Pero ellos, cuando llegaron y le dijeron al pastor de esa congregación, al líder de esa congregación, él les dijo: no, nosotros no oramos ni echamos fuera demonios. Fíjense. Y esa secta dicen ser la verdad, ser los únicos. Y entonces le dicen: pero aquí atrás hay un templo pentecostés, ahí sí echan fuera los demonios. Y ese templo pentecostés es un templo donde nosotros nos reunimos y adoramos al Dios trino, al Dios verdadero. Y efectivamente, ya para terminar la escuela dominical, llegó esa familia y al final de la escuela dominical abordaron a un servidor y me contaron la historia que ya les dije. Y entonces dice: fuimos aquí atrás, pero dicen que ellos no echan fuera demonios, pero nos dijeron que ustedes echan fuera los demonios. Y efectivamente, cuando nosotros oramos a Dios Padre en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, echamos fuera los demonios, porque Cristo vive y no hay demonio que se resista al poder de Dios y de la oración, porque Dios está vivo, porque la oración es viva y es eficaz. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso dije: el poder de la oración. Cuando el pueblo ora, cuando el pueblo clama, cuando el pueblo se humilla, suceden cosas maravillosas. Démosle la gloria a Cristo nuestro
Salvador. También la Biblia en el primer libro de los Reyes, hermanos, capítulo 18, nos habla, nos advierte, nos enseña, hermanos, sobre la oración. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 39. Démosle la gloria a Cristo nuestro Señor. Démosle la gloria al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Primer libro de los Reyes 18, 36 al 39. Dice de la siguiente manera: y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viendo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Démosle la gloria a Cristo Jesús. Tiempo de Elías y los profetas de Baal. La Biblia nos advierte que el pueblo de Israel, hermanos, había claudicado de buscar a Dios y ahora servían a Baal. Elías, precisamente en la situación que estaba, y se levantó con confianza y autoridad, y entonces hizo un reto al mismo pueblo. Y entonces les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, a él servir, y si Baal es Dios, a él servir. Y entonces dijo: vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer un altar, y el Dios que responda por fuego, entonces ese sea Dios. Y entonces les dio el turno a los profetas de Baal. Hicieron su altar, su holocausto, y como ya sabemos la historia, ellos, verdad, pedían y Baal no respondía, y pasó la mañana y pasó parte del día, y ellos herían sus cuerpos, se sangraban y decían: Baal, respóndenos, y Baal no respondió. Y Elías les decía: sigan pidiendo, a lo mejor está de vacaciones, está descansando o algo, pero Baal nunca respondió. Pero cuando tocó el turno de Elías, dice la Biblia que entonces edificó el altar. Y no tan solo eso, sino que hinchieron 4 cántaros de agua y derramaron sobre el holocausto, sobre la leña. Es decir, todavía mojaron el lugar, ¿verdad? El holocausto, la leña, la reguera, dice que ahí que mojaron todo. Y entonces hizo hacerlo la segunda vez, y la tercera vez hicieron de la misma manera, de tal manera que las aguas corrían alrededor del altar, y habían también henchido de agua la reguera. Y entonces llegó la hora de ofrecerse el holocausto, y llegándose el profeta Elías dijo: Jehová, Dios de Abraham. ¿Qué hizo Elías? Oró. ¿Qué hizo Elías? Clamó. ¿Qué hizo Elías? Pidió. Y el poder de la oración, porque él pidió y Dios respondió. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces le dijo: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Respóndeme, Jehová. Ahí está clamando, ahí está pidiendo, ahí está suplicando, dice, para que este pueblo conozca que tú, Jehová, eres el Dios, que volviste atrás el corazón de ellos. Y entonces cuando Elías oró, el fuego cayó. Démosle la gloria al Señor. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Porque Él vive, porque Él reina, porque Él es un Dios verdadero. Elías oró y el fuego cayó. Pero no tan solo fue eso, sino que esta manifestación del poder de Dios y la respuesta de Dios a la oración de Elías, el poder de la oración, hizo que el corazón de un pueblo se volviera a Dios. Y entonces, viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El poder de la oración para volver a un pueblo que le había dado la espalda a Dios, volvió ese corazón
corazón, volvió ese pueblo al Dios del cielo, y todo por la oración de un hombre y por el poder de la oración que respondió y mandó fuego. Así nosotros cuando oramos, cuando pedimos, Dios responde, resucita muertos, sana enfermos, liberta a los cautivos y rompe cadenas, y puede volver a un pueblo a Dios. Si nosotros oramos, si nosotros pedimos como lo hemos estado haciendo, porque somos una iglesia que clama, somos un pueblo que ora, Dios obrará misericordia y salvará a México, salvará a las naciones, y no hay potestad que no se someta al poder de Dios. Y si nosotros oramos, Dios va a obrar, Dios va a moverse, Dios va a glorificarse. Solo es que nosotros pidamos, sigamos orando, sigamos pidiendo, hermanos. Como ya lo sabemos, hemos tenido una oración como movimiento, 24 horas del día en oración, y a partir de mañana, del pasado mañana, el viernes más bien dicho, nosotros tendremos, hermanos, que doblar esfuerzo de oración, doblar esfuerzo de oración, y toda pandemia y toda oposición y toda barrera y toda ligadura y toda atadura del enemigo será destruida, y toda fuerza contraria será derribada, y las naciones serán salvas para la gloria de Cristo. Elías, ¿verdad?, oró y el fuego cayó y una nación se volvió. Si nosotros oramos y en todo el mundo estamos clamando los cristianos, entonces las naciones se volverán. Toda oposición, toda barrera, toda atadura, toda ligadura será deshecha. Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué debemos hacer? Orar para que los cautivos sean libertados. Pedro oró y esa mujer resucitó. Si nosotros oramos, si nosotros pedimos, los milagros sucederán, las maravillas sucederán, porque Cristo está vivo. Así que, hermanos, no desmayemos en la oración, redoblemos oración, esfuerzos de oración, de ayuno, sigamos pidiendo, sigamos suplicando, que con nosotros va Cristo. Así que, hermanos, nosotros tenemos el poder de la oración, el poder de la oración. Podemos orar, podemos clamar, así que no desmayemos, sigamos orando, sigamos pidiendo, y Dios obrará misericordia. Póngase de pie, quiere doblar rodillas, está sufriendo, ore y el Señor lo va a libertar. Está cautivo, ore y el Señor lo va a hacer libre de enfermedad, de posesión demoníaca. Está luchando, el enemigo lo tiene cautivo. Pues oremos a Dios y los milagros sucederán, porque Cristo vive y está con nosotros. Tenemos ese poder de la oración. Somos iglesia de Jesucristo, y recuérdelo, Miepi tiene un ministerio muy importante, es de orar. Muchos ministerios tenemos que desempeñar, pero uno de ellos es la oración. Así que clamemos con fervor y reprendamos en el nombre de Cristo. Aleluya. Santo es Jesucristo. Coro 189. Aleluya. Démosle la gloria a Jesús. Santo es el Señor. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús, y Cristo nos dijo orar siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies, y en toda prueba y en toda lucha tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies, y en toda prueba y en toda lucha tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. El poder del cristiano está en la oración.
fuerte vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda prueba y en toda lucha tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda prueba y en toda lucha tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti en oración, clamando, invocando tu nombre, porque la respuesta está en la oración. La oración es poderosa, la oración es viva, la oración es de poder, porque es dirigida a Dios Padre en el nombre de Cristo. Y efectivamente, ante la misma muerte, las enfermedades, clamamos, oramos y tú respondes. Pedro oró y esa mujer resucitó para gloria tuya. El poder de la oración, el poder de Cristo sobre la muerte misma. Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay poder en la oración, porque cuando clamamos, los demonios huyen, los cautivos son libertados. En esta misma hora, aquellos que están siendo presa o oprimidos por el enemigo, libértalos, libértalos, reprende toda atadura, reprende toda ligadura, liberta en el nombre de Cristo, sana enfermos, liberta cautivos. Pero la oración es eficaz. Elías oró y el fuego cayó, y el corazón completo de un pueblo volvió a Jehová, volvió su rostro a Dios. Si nosotros clamamos, si nosotros pedimos por México, México será salvo. Si nosotros oramos por las naciones se convertirán. Y todos los cristianos de la tierra estamos orando por el mundo, por las naciones, cada cristiano por su país y cada cristiano por la humanidad entera, por las naciones. Lo obra misericordia, rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras, destruye todo imperio de Satanás, destruye toda enfermedad, toda muerte, destruye todo lo que no es tuyo. Reprende al espíritu del anticristo, reprende toda obra contraria, toda obra de las tinieblas. La sangre de Cristo tiene poder. Como movimiento nos has dado un ministerio muy grande de la oración, y clamamos y estamos clamando y seguiremos clamando. Y no tan solo nosotros, porque más de un pueblo, más de una congregación, de alguna denominación clama con fervor, clama con fervor. Y aquellos que han orado pero que ahora se han unido a la oración, levanta, une a tu iglesia universal en ruego, en súplica. Si algunos oraban 5 o 10 minutos y sentían que ya no podían, ahora que redoblen esfuerzos. Y nosotros que llevamos una vida de oración, de clamor como movimiento, ayúdanos a seguir clamando. Hay poder en Cristo, hay poder en esa sangre preciosa. México para Cristo, las naciones para Cristo, el mundo para Cristo. Oraremos y seguiremos orando, seguiremos clamando y no desistiremos del propósito de la oración. Ayúdanos, bendícenos, llénanos de ti, y que tu poder descienda sobre el mundo, y las almas y los cautivos sean libertados, los oprimidos sean libertados, las almas te conozcan, enfermos, enfermedades cualquiera que sean reprendidas a través de la oración y la fe en Jesucristo, porque la oración es dirigida a Dios Padre en el nombre de Cristo, y el milagro sucede.
Gracias, Dios, por Jesucristo nuestro Redentor. Bendice y visita a cada pueblo, cualquiera que sea la necesidad, la petición. Que sepan que al orar tú respondes y tú contestas, porque tú eres real y la oración es poderosa. La oración es poderosa para derribar muros, fortalezas, para derribar toda oposición, toda barrera, toda enfermedad, toda atadura, toda ligadura, en el nombre de Jesús y a través de la oración. Gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, Señor, nos despedimos de esta reunión. Nos despedimos de esta, Señor del cielo, reunión familiar en cada hogar. Y a través de esta transmisión permite que tu palabra siga fluyendo y el nombre de Cristo siga siendo glorificado y exaltado, y más almas vengan y se conviertan a ti, Dios del cielo. Gracias. Sé con cada uno. Yo te pido, Dios del cielo, que la gracia de Cristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu siga siendo con cada uno, ahora y siempre. Aleluya. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Recuerden que la oración es poderosa y no es en vano orar. Ya lo dije, tenemos un ministerio muy grande de oración, y a partir del viernes primero, hermanos, redoblamos nuestras oraciones. Recuerde que orábamos de 9 a 10 de la noche. Debemos hacerlo de 9 a 10 de la mañana, 2 horas. Y bueno, no podemos quitarla de 6 a 7. Hay que seguir orando. Redoblemos oraciones, ayunos, y pedamos a Dios por las necesidades del mundo, y tengamos la confianza que Dios obrará misericordia. Dios les bendiga y Dios les fortalezca.